Saludos usuarios y usuarias de Vive Televisión en todo el territorio nacional. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa Real y Medio. Hoy desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo, capital del estado Zulia, desde la sede de Vive Occidente. Un invitado muy especial el día de hoy, a quien le damos nuestro mayor agradecimiento por haber aceptado la invitación. Se trata de Tony Bosa. Tony, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Javier? Un placer. Bienvenido, Tony, nuevamente a nuestro programa. Tony Bosa, economista, nos ha ilustrado con 4 publicaciones que ha realizado. Una, el libro La oferta engañosa de la derecha. El segundo, Cómo construir el Estado comunal. Líneas muy claras en relación a lo que significa precisamente la construcción de ese otro Estado, que es, por supuesto, la alternativa al Estado capitalista. La guerra contra el pueblo es el libro que Tony, en tercer lugar, nos facilitó, nos dio la oportunidad de que discutiéramos términos como la inflación en su contexto real y no sacados con pinzas para que sea una justificación de muchas cosas. Y finalmente la crisis financiera es el cuarto texto del cual Tony es autor. Tony, queremos hoy conversar sobre los comités locales de abastecimiento y producción, la economía venezolana, por supuesto, en general, de la cual hemos tenido la oportunidad de escuchar tus análisis y leerlos, tus análisis, y por supuesto tener una buena opción de reflexión en relación a lo que pasa en nuestro país y en el resto del mundo. Y también nos gustaría que conversáramos sobre la gran misión abastecimiento solidario o soberano que está implementando también el gobierno nacional. Pero antes de eso, Tony, vamos a ver algunos titulares que nuestro productor Josué García escogió para el día de hoy para comenzar la conversación y la contrastación entre lo que dice la realidad y lo que dicen los medios, principalmente los medios de la derecha. Veamos el primer titular entonces, que vamos a compartir con todos ustedes. Se trata del diario El Universal, que titula Asamblea Nacional exigió al gobierno suspender funcionamiento de los CLAP. La mayoría de la MUD entonces acordó entre otras cosas que han acordado que, bueno, Tony también, excelente analista político, con seguridad nos va a hacer un comentario en relación a esa gestión de la Asamblea Nacional. Vamos a ver el segundo titular. Al gobierno, dice Julio Borges, al gobierno le conviene politizar y partidizar el estómago de los venezolanos. ¿Qué te parece, Tony? Ay, mi madre. Vamos a también analizar ese titular con Tony. El tercer titular que vamos a compartir con ustedes viene del portal del diario Panorama. Dice Freddy Bernal, los CLAP tienen estipulado distribuir alimentos en las comunidades cada 21 días. Esa noticia está fresquita. Es una declaración que recientemente diera Freddy Bernal. Y luego vamos a tener el titular del Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento, que titula Regionalización del consumo incrementará efectividad de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Y finalmente el último titular, Tony, para que entremos entonces en el análisis, se trata del portal de Noticiero Venevisión, titula Freddy Bernal considera que en septiembre se notará mejoría de los comités locales de abastecimiento y producción. El titular en realidad debería querer decir, se notará mejoría de lo que los CLAP vienen a representar como política. Tony, vos estáis muy cerca de eso. Tus propuestas, por ejemplo, en el libro de la guerra económica, apuntan, buena parte de lo que se está haciendo ahora, apuntan hacia el poder popular, hacia la necesidad de hacerlo. Y el Comité Local de Abastecimiento y Producción es una respuesta de poder popular y de poder constituido ante la realidad actual. Pero comencemos por ese lado, la realidad actual. ¿Qué es lo que realmente estamos viviendo, Tony? ¿Qué es eso que se llama guerra económica y qué es lo que han tratado de ocultar o de desvirtuar los medios de la derecha y también, por supuesto, los medios no solamente nacionales, sino también los internacionales? Y comencemos por ahí, Tony. Gracias por venir. No, gracias a ti, Javier. Bueno, yo digo, como dice un amigo mío, el amigo Gregorio, somos espejos. Cuando Julio Borges dice que la gente del gobierno, del PSUV, está politizando los estómagos del pueblo, es porque él se está viendo reflejado, se está proyectando al mejor estilo freudiano. Exacto. De que realmente quienes han venido politizando el problema del alimento, el problema incluso del suministro, no solamente de alimentos, de la medicina, de los repuestos. Si tú ves el parque motor venezolano, tú ves cómo se ha venido deteriorando sucesivamente, progresivamente, producto de que todo lo que significa manejo de recursos en términos de importación o en términos de distribución interna, se convirtió en un apalancamiento de un mecanismo histórico que ha tenido la burguesía comercial, sobre todo financiera, para expoliar al pueblo venezolano. Yo siempre hago referencia a un informe, que es el informe Fox. El informe Fox fue hecho en el año 1940, es decir, no estaba el chavismo figurando por ninguna parte de este país. Y allí el informe Fox establece que Venezuela, desde hace más de un siglo, tiene los precios más altos del planeta Tierra. Ese informe fue hecho por un grupo de economistas
expertos en materia financiera, tributaria, que eran además funcionarios de Estado de la estructura de gobierno del norteamericana, estadounidense, y tuvieron que venir con permiso de las dos cámaras, la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado norteamericano y del presidente norteamericano. Cuando se instalan aquí, ellos se quedan asombrados con muchos elementos. El informe estuvo metido en una gaveta en el Banco Central de Venezuela durante 80 años hasta que llegó Gastón Parra Luzardo, lo sacó del cajón y lo puso público nuevamente. Porque el informe, que fue hecho con una intención, que era orientar la economía venezolana, terminó siendo una acusación contra la burguesía venezolana. ¿Por qué? Porque la burguesía descubrió que no tenía que invertir, que este era un país sui generis, que lo que tenía era que agarrar y montar una estructura que pareciera una empresa, producir hasta un nivel, invertir hasta un nivel para echarle mano a la renta petrolera. Ese es el gran diseño de la burguesía venezolana. Ahora, cuando Julio Borges dice que están politizando el estómago de los venezolanos, es lo que ha hecho la burguesía durante un siglo. Ha asumido la distribución de los bienes como un efecto de dominación, de tenernos atados a los venezolanos alrededor de nuestra necesidad vital de existir, de sobrevivir. ¿Quién le cambió, quién hizo un quiebre sustancial de ese paradigma? Hugo Chávez. Hugo Chávez vino a Venezuela y dijo, la renta tiene que democratizarse. Y agarró, inventó las misiones, inventó una manera de hacer justicia social distributiva de la renta petrolera. Esto es lo que no le perdonan las élites a Chávez. Y hoy en día la coyuntura es precisamente esa lucha por quién se queda con la mayor tajada de la renta petrolera, porque es el mecanismo que históricamente descubrió la burguesía, como lo establece el informe FODE. El informe FODE descubrió dos cosas elementales. Uno, la misma burguesía financiera, los mismos banqueros, eran los grandes importadores y eran al mismo tiempo los grandes comercializadores, lo que yo llamo la trilogía de la especulación. Exacto. Pero además también descubrió que los precios en Venezuela eran 5, 6 y 7 veces más caros que en Washington, siendo ya Washington, Javier, una de las ciudades más caras del mundo, y ya los precios aquí eran 7 veces mayores que en Washington. Lo que explica en todo caso una mentalidad de rapiña, porque se supone que a precios más bajos se pueden obtener ganancias también bastante absolutamente, altas. Absolutamente. Mira, el año pasado la empresa más próspera del planeta era la Walmart Store, las tiendas de esa Walmart. La Walmart. Bueno, esa empresa tiene una tasa de ganancia, Javier, que no llega al 3%. Y con ese 3% se convirtió en la empresa más próspera del planeta, según aparece en la revista Fortune, o Fortune, como lo quieran pronunciar. Entonces, busquemos entonces qué pasa con la burguesía venezolana. ¿Acaso que conocemos a un burgués de este país que esté dispuesto a ganarse el 3%? Sí. O el 4%, o el 10%. Aquí las tasas de ganancia son del 100, del 500, del 3000%. Si no, no es ganancia. Si no, no hay consideran ganancia. que están ganando. Entonces, ¿qué pasa en la coyuntura? Que la derecha, con sus aliados comerciales, banqueros sobre todo, tuvieron una ofensiva económica contra nuestro país, una escasez además sui generis, porque todo lo que faltaba en los anaqueles de Venezuela pasaba medio metro la frontera de Colombia y habían en cantidades por miles de toneladas. Y en variedades de diferentes marcas. Variedades cualquiera. Exacto. Entonces, yo conozco porque hemos leído, porque la carrera nos los permitió y además nos los obligó, cómo han sido los procesos inflacionarios en todos los países que han sufrido esos procesos. Desde la posguerra en Alemania, Italia, por ejemplo, donde destruyeron la lira italiana, o los del Cono Sur, Brasil, Argentina, Uruguay. Y en todos Venezuela no encaja en esos procesos. El proceso de Venezuela está potenciado por una élite económica, donde actores como Julio Borges son precisamente los articuladores políticos de toda una élite, donde figuran Mendoza, Cisneros, los Brillenburg, donde figuran las Kimberly Clark, donde figura la Procter & Gamble. Es decir, hay actores, hay caras que están detrás de esta guerra contra Venezuela. La respuesta, una de las últimas respuestas ha sido precisamente más organización de poder popular, los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Por supuesto, como posible respuesta, ya comienza a ser abiertamente satanizada. Vamos a compartir con todos ustedes un video en el cual a la primera parte se van a dar cuenta que efectivamente la construcción que hace la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática, o Mesa de la Ultraderecha, como decía el presidente Chávez, comienza esa manipulación a través de la televisión, a través de los medios, de la política pública para generar precisamente malestar también, ampliar más el malestar que se está generando con la guerra económica. Vamos a compartir entonces con ustedes este video y continuamos conversando con Tony Bosa.
Bienvenidos al Reporte Unidad de este viernes 3 de junio de 2016. Comenzamos. Número de cédula, cactahuellas, sorteo y bolsas de comidas han sido algunas de las acciones fallidas que el Ejecutivo Nacional ha impuesto para controlar la venta de alimentos básicos. Pero desde hace 2 meses creó los comités locales de abastecimiento y producción. Hasta el momento, ciudadanos dicen que ha generado malestar, angustia y discriminación política para la venta de los productos. Los clubs son pueblos salvando pueblo, hermano. Viniendo los productos directamente a las comunidades, evitamos lo que es el desvío. Por lo menos este es un alivio para el cerro, para todo el mundo, porque nosotros constantemente salíamos a las 5, a las 3 de la mañana a hacer una colita, buscando un peligro, como ahorita está la inseguridad. Entonces se hizo la distribución a aquellas personas de la tercera edad, que eso es difícil para ellos bajar. Aquí la gente no hizo cola, aquí la gente no tuvo que madrugar, no tuvo que llevar sol, no tuvo que mojarse. Y como para erradicar un poquito lo que se llaman los famosos bachaqueros. Porque uno como venezolano no está acostumbrado. Si uno quiere comprar una fruta, uno la compra. Si uno quiere comprar una carne, uno la compra. Hace algunos días, cuando tomamos las principales avenidas de Caracas para justamente lograr que estas jornadas lleguen acá de forma organizada, teníamos a personas de la oposición diciéndole a la gente que había que saquear. Eso es un elemento de guerra, porque si tú sabes que si tú saqueas y quitas el alimento de allí, ese alimento se lo van a llevar 2 o 3 y aquí la gente se queda pasando hambre, ¿verdad? Bueno, nos encontramos con bachaqueros en la calle diciendo que los clubs no sirven, lógicamente son sus principales enemigos, y a factores de la oposición diciendo que los clubs se roban los alimentos. Bueno, pregúntenle a la gente aquí si alguien se roba un alimento. Bien, Tony, ahí tenemos entonces 2 realidades, la que planteaba la muchacha, la periodista de la Mesa de la Unidad Democrática, de la política fallida, que ciudadanos consideran que no funciona, y luego ciudadanos diciendo que han sido beneficiarios, que sí funciona y que es el pueblo salvando al pueblo. Sí. Bueno, mira, ahí hay varias cosas. Lo primero que hay que decir es que organizar un sistema alternativo de distribución es un hecho muy complejo. De hecho, el gobierno, el Poder Ejecutivo, está manejando una serie de elementos que todos son complejos. Sí. Sustituir los bienes que se importaban por bienes producidos en el país, lo cual también implica una mirada aguda sobre la realidad. No todos los empresarios están contra el país. El sector privado no es un bloque monolítico. Hay actores allí que incluso, Javier, han sido víctimas de los grandes empresarios. Han sido víctimas del manejo del uso del dólar y el diferencial para traer mercancías de segunda, de tercera categoría que se deterioran a los 2 meses y lo hacen pasar como buenas. Muchas veces ni siquiera llegó la mercancía y hubo un funcionario corrupto que le puso el sello de que entró al país y no entró nada. Entonces el gran negocio de este país ha sido el captar dólares para revenderlo o para traer mercancía barata y revenderla acá. El negocio no ha sido producir, ha sido ponerle la mano a los dólares. Exacto. Ese es el gran negocio histórico de Venezuela. Ahora, aquí hay empresarios, pequeños y medianos sobre todo, que están apostando al país. Yo he estado presente en algunos escenarios donde se ha debatido con productores, por ejemplo, del campo, con productores de minería no metálica, todo lo que tiene que ver con mármoles, coralina, este tipo de cosas, que se están empezando a exportar, la exportación de sal marina, la exportación de bloques de arcilla, por ejemplo, la empresa Girajara en Falcón, que es una empresa totalmente pública, ya empezó a exportar bloques de arcilla. Es decir, estamos generando todo un proceso que implica cambios profundos en la manera como producimos, pero también en la manera como distribuimos. Entonces, Exacto. Cuando vamos a hablar de los clubs, estamos hablando, hermano, de una diversidad de actores, de aquel tejido social tan diverso, tan complejo, que implica una profunda dificultad. Poner a hacer algo que cotidianamente la gente no hacía. Que no hacíamos. Entonces, y además, tener que reunirse con el vecino que probablemente no le hablaba, tener que reunirse con la vecina que probablemente hayan tenido algún conflicto en el pasado, y entonces entender que hay una necesidad común compartida, que hay un gobierno que no está actuando con todo y algunos errores que se le pudieran endosar al gobierno, no está actuando para atacar al pueblo, sino todo lo contrario, está actuando para proteger al pueblo venezolano. Nos llegó la hora de hacer la primera pausa, Tony. ¿Cómo no? Lamentablemente te tengo que interrumpir. Está muy bueno lo que estás diciendo y me gustaría que lo retomáramos en la segunda parte del programa. Porque además de eso, Tony está colocando el acento en la producción, en la distribución, pero me gustaría también que tocáramos el consumo. Okay. Es decir, cómo los patrones de consumo se están ya modificando y qué tan bueno es eso.
¿Cómo no? ¿Qué nos va a pasar en el país dentro de poco? También en los patrones de consumo. No se vayan a ir muy lejos, vamos a continuar aquí desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo, llevándoles a ustedes Real y Medio hoy, contando con la presencia, para nosotros un honor tenerlo acá, de Tony Bosa. Ya volvemos.